El día 22 de junio del año en curso del 2024, la cuenta oficial de la plataforma X del Partido Libertario del Uruguay repostea una publicación de la cuenta Río de Noticias, un medio de comunicación emergente, alineado, podríamos decir, con la línea política de ese partido. La publicación es la siguiente. En un acto de campaña del Partido Libertario, el precandidato Nelson Petkovic afirmó que no tendría ningún problema en aplicar las medidas prontas de seguridad para llevarlos al otro lado, interrogarlos y juzgarlos. Claramente queda la incógnita de a quién llevaría Petkovic al otro lado, cuál sería ese otro lado, interrogarlos con qué sentido, con qué objetivo y juzgarlos con medidas prontas de seguridad. Juzgarlos a quiénes, cómo, de qué manera, quiénes los juzgarían. Las dudas no solo que no se aclaran, sino que aumentan al escuchar al propio Petkovic desarrollar la propuesta de aplicar medidas prontas de seguridad para combatir la criminalidad, realizar políticas de seguridad interna. Basta con escucharlo. Y si tenemos que incluso llegar a las famosas y mal vistas medidas prontas de seguridad, el Partido Libertario no tendría ningún problema en aplicarlas, ¿no? O sea, trasladando a los delincuentes, sacando del ámbito donde están, llevándolos al otro lado, interrogándolos y desarmando lo que es la es lo que no se hace. Es difícil comprender a primera vista la dimensión y la gravedad de la propuesta de Petkovic. Es decir, el precandidato del Partido Libertario del Uruguay no descarta la posibilidad de acudir o de tomar medidas prontas de seguridad para combatir a lo que él llama los delincuentes. De alguna manera, Petkovic entiende o presenta a las medidas prontas de seguridad previstas en el numeral 17 del artículo 168 de la Constitución como una herramienta más en materia de política de seguridad pública, como puede ser una reforma del Código Penal, del Código Procesal Penal, el aumento de partidas presupuestales para la policía, la reestructura orgánica del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que propone Petkovic no solamente es inconstitucional, autoritario y profundamente antiliberal, sino que es, antes que nada, y por sobre todas las cosas, contradictorio. Contradictorio con la opinión que el mismo Partido Libertario del Uruguay tenía sobre la aplicación de las medidas prontas de seguridad en el marco de la crisis sanitaria, derivada obviamente de la pandemia por el COVID-19. En un hilo publicado en la página oficial de Twitter en ese momento del Partido Libertario del Uruguay, el 1 de marzo del año 2022, en el cual se realizaba una especie de balance de los 2 primeros años del gobierno de Luis Lacalle Pou, el Partido Libertario resalta lo siguiente: en un afán de que los uruguayos seamos más libres es que se intentó limitar el derecho a reunión, que en términos prácticos no ocurrió. Algunos integrantes de la coalición coquetearon con las medidas prontas de seguridad de la mano del cabildante Eduardo Luz. Es decir, el mismo Partido Libertario que hoy en día estaría proponiendo la aplicación o la adopción de medidas prontas de seguridad para hacerle frente a la delincuencia o a la criminalidad, 2 años atrás las criticaba. 2 años atrás las veía como efectivamente son, es decir, una intromisión, una limitación, un recorte muy peligroso de las garantías individuales más básicas de los individuos. No tiene sentido alguno, entonces, que de buenas a primeras, en un lapso de 2 años, una fuerza política cambie tan radicalmente su opinión sobre un tópico o sobre un asunto en particular. Entonces, al final del día, la propuesta de Petkovic no es más que una traición a lo que el propio partido pensaba o sostenía un par de años atrás.
La propuesta de Petković levantó algo de polvareda en el mundillo liberal libertario, por decirlo de alguna manera. Y en efecto, razones no faltan. Lo que estaría proponiendo, lo que tendría en mente Petković, es la posible instauración de algo así como un estado policíaco libertario, algo bastante contradictorio, por no decir otra cosa, en el cual todos los habitantes de esta república viviríamos en algo así como un estado de excepción permanente, puesto que parece ser que las medidas prontas de seguridad que tiene en mente Petković no pueden estar limitadas a una duración bastante acotada, puesto que parece ser que sería una herramienta para llevar a cabo la política pública de su hipotético y espero inexistente gobierno. Para Petković, los ciudadanos que cometen delitos tienen algún tipo de identificación gracias a la cual las fuerzas policiales pueden identificarlos con claridad y con facilidad. Es decir, para Petković parece ser que una persona es criminal antes de ser sometida a un juicio criminal. Algo bastante poco garantista, por no decir también muy poco liberal. Claramente que Petković desconoce la naturaleza, el alcance y los límites de las medidas prontas de seguridad, sin perjuicio de la naturaleza excepcional de las mismas, y que además, respecto a las personas, el propio numeral 17 del artículo 168 de la Constitución aclara expresamente que solamente procederán o solamente estarán autorizadas o autorizados los arrestos y los traslados de un punto a otro, sin perjuicio de que la persona arrestada puede elegir salir del país. Las medidas prontas de seguridad tienen sentido y el propio texto del numeral en cuestión lo deja bien claro cuando hay una hipótesis o un caso grave e imprevisible de ataque exterior o conmoción interna. Claramente que lo que tiene Petković en mente no es un ataque exterior. La cuestión está en si es efectivamente una conmoción interna. Claramente no lo es. No es necesario tener un doctorado en Derecho Constitucional para darse cuenta y poder comprender que la propia naturaleza excepcional de esta forma particular de poder de emergencia no puede ser utilizado de manera permanente o para sustituir otros instrumentos normales, cotidianos u ordinarios de los que dispone el gobierno de turno para combatir la delincuencia y la inseguridad. Basta simplemente con entender la naturaleza misma y los fundamentos de las medidas prontas de seguridad para comprender que su procedencia es realmente marginal y debe ser realmente controlada, puesto que supone desatar o liberar al Leviatán. Por eso realmente es chocante y realmente vergonzoso que el precandidato de un partido que se dice ser libertario proponga básicamente un gobierno autoritario, un estado policíaco, en donde las garantías individuales de los habitantes de esta república estarían al menos transitoriamente suspendidas. Pero hay algo peor todavía, que parece ser que Petković ni siquiera leyó realmente el texto de la Constitución, puesto que si lo hubiese leído con detenimiento, se hubiese dado cuenta que el último inciso establece que el arresto no podrá efectuarse en locales destinados a la reclusión de delincuentes. Esto debería haberle indicado a Petković que las medidas prontas de seguridad no pueden aplicarse contra delincuentes. Por Dios. Son medidas que están al margen de la represión penal en sentido estricto. A lo sumo podrá arrestarse y poner a la persona detenida o arrestada a disposición de las autoridades competentes para que un fiscal inicie alguna investigación preliminar o eventualmente mantenga la detención y lo lleve ante un juez dentro del plazo constitucional de 24 horas. Pero lo que pretende Petković, que es básicamente resolver, detener, enjuiciar, indagar y desarmar a una persona presumiblemente criminal, sin un juicio previo, a través del amparo de las medidas prontas de seguridad. Es decir, algo absolutamente delirante. Pero, no contento con esto, Petković
no solo no tomó las críticas, no solo no recapacitó, no solo no tomó dimensión de la monstruosidad que había dicho, sino que aceleró. Es decir, redobló la apuesta. Petković no solo se mantuvo en su posición, sino que a través de un tuit publicado recientemente, le agradeció a la escritora Mercedes Vigil, trigo para nada limpio en el liberalismo, por apoyarlo en el diagnóstico, en lo que él considera el diagnóstico sobre la situación de violencia de nuestro país. La publicación de Vigil dice esto: apoyo enfáticamente la propuesta del Partido Libertario de recurrir a las medidas prontas de seguridad para detener al crimen organizado y al terrorismo en todas sus formas. Esto es un aditivo que le pone Vigil que del video que acabamos de ver no surgiría. En fin, un ensoñamiento, digamos, de Vigil. Continúa: me resulta hilarante escuchar a blancos, colorados y frente amplistas, violadores seriales de la Constitución, denostar esta propuesta que habla de unas medidas previstas en todas las constituciones desde 1830. Bueno, el análisis de Vigil ni siquiera merece comentario alguno, es decir, el hecho de que efectivamente estén previstas las medidas prontas de seguridad desde la primera Constitución no dice absolutamente nada. El régimen actual establece una serie de condiciones, cortapisas, limitantes que deben ser cumplidas para que el Ejecutivo pueda tomarlas de manera regular. Es decir, poco importa que tengan una historia constitucional muy larga, ¿no? En fin, es un razonamiento tan básico que no merece demasiados comentarios. Pero lo que sí es interesante es que Petković se esté apoyando, digamos, en la opinión de Vigil, quien obviamente nada tiene de liberal y muchísimo menos de libertaria, y que además haya expresado lo siguiente en este tuit: necesitamos un país donde la gente pueda salir de sus casas sin temer que lo rapiñen y maten por un celular o unos pocos pesos. Y eso no lo logramos con discursos lindos. Basta con analizar la descoordinación entre el comentario o el tuit de Petković y el comentario de Vigil, porque es realmente hilarante, es realmente cómico. Vigil está hablando de utilizar medidas prontas de seguridad para combatir el narcotráfico y el terrorismo, que vaya uno a saber qué célula terrorista existe en Uruguay actualmente, y Petković está hablando de utilizar medidas prontas de seguridad para combatir rapiñeros o combatir el delito de rapiña. Bueno, realmente surrealista. Todos estos temas y todas estas cuestiones, este entuerto de cara a las elecciones internas, a menos de una semana, se tratará en detalle, in extenso, en el episodio de La Estocada, en el próximo episodio de La Estocada, que saldrá este miércoles. En él intentaré desarrollar y explorar qué son realmente las medidas prontas de seguridad, cuál es su naturaleza, su alcance, su funcionamiento y por qué son absolutamente incompatibles con la doctrina liberal en general y libertaria en particular, a efectos de dar fundamento a las consideraciones realizadas en esta especie de video presentación del próximo capítulo del podcast. Hasta la próxima.